Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos? Yo soy su hermano Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero compartir una pequeña reflexión que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que te voy a pedir que te suscribas, que comentes, que compartes y que puedas disfrutar de cada una de las enseñanzas que te traemos en este hermoso y canal que se ha creado simplemente para bendecir tu vida. Estás atento porque ¿sabes qué? Es tremendamente poderoso. Bien, mis amados hermanos y amigos, como te decía en la introducción del video, en esta hora te traigo una reflexión que sé que va a bendecir tu vida. La reflexión la vamos a sacar del libro de la Biblia, específicamente del libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Es un versículo poderoso y sé que una vez que podamos entender lo que hay detrás, lo que enseña este versículo, vamos a andar confiadamente y con más sabiduría ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. El texto dice, Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios, entonces enfurece su corazón. Bendito sea el nombre del Eterno. Miren, mis hermanos y amigos, este versículo está claro. La insensatez del hombre tuerce su camino. La Biblia dice en el mismo proverbista, hablando, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y podemos enumerar un sinnúmero de historias, de experiencia de personas que cometen errores, no consultan a Dios, se van por el camino que ellos entienden que es derecho y luego que le va mal, entonces contra Dios irritan su corazón. Digo, hermano, hay innumerables historias. Por ejemplo, hay personas que montan un negocio, que están confiados de que ese negocio pues le va a ir bien y ese es el deseo de todos nosotros, que a todo el mundo le vaya bien. Pero cuando en el negocio no le va mal, entonces se enojan contra Dios. Pero el hecho es que pocas veces, casi nunca consultan a Dios a ver si ese negocio que ellos van a montar es un negocio que va acorde a su talento, al don que Dios le ha dado. Por ejemplo, una persona que no le gusta tratar con personas, pues no puede poner un negocio de ventas, porque el que vende, pues va a tratar con personas. A veces hay personas difíciles, a veces hay personas fáciles. El hecho es que el que va a trabajar con personas tiene que tener paciencia, tiene que conocer la idiosincrasia, tiene que conocer cómo piensa la persona. Por eso el proverbista dice que, donde leímos en Proverbio, que hay personas que contienden contra Dios, pero que su insensatez es que lo lleva a cometer errores. Muchas veces el ser humano es así. El ser humano le encanta buscar un culpable en todas las cosas que ellos hacen. ¿Cuántas veces el ser humano no ha culpado a Dios de todas las cosas que ellos mismos hacen? Por ejemplo, cuando hay una matanza en un cine, cuando hay una matanza en una escuela, cuando suceden cosas malas que nos enteramos por la noticia, siempre el hombre entiende que el culpable es Dios. El hombre entiende que Dios tiene que hacer algo. Bien lo dijo el proverbista, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es ser insensato? Es una persona que no actúa bajo sabiduría. Es una persona que no razona al momento de accionar. Entonces, cuando hace las cosas, hace mal, entonces dice, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permite el hambre en África? Dios no quiere que los africanos pasen hambre. El hecho es que es un negocio del ser humano. Hay naciones que pudieran acabar con el hambre, pero no les conviene porque es un negocio. La insensatez del hombre tuerce su camino. Podemos tomar inclusive ejemplos bíblicos, como es el ejemplo de Caín. Dios le dijo a Caín que la vida y la muerte están en su mano. O sea, en la obediencia, en el mandato que Dios le ha dado. Yo te aconsejo, dice Dios, que te camines por el camino del bien. Pero Caín decidió irse por el camino del mal. ¿Es culpa de Dios los hechos malos que hizo Caín? No, porque el ser humano siempre tiende a culpar a Dios cuando ellos mismos por su insensatez cometen errores. Dios le dijo, por ejemplo, a Saúl que eliminase a
los amalecitas, al rey, las ovejas, etc. ¿Qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey, dejó las ovejas vivas de que para sacrificio a Dios. ¿Qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó por desobediente. La insensatez, el no cumplir el mandamiento de Dios de Saúl, le produjo el hecho de que Dios desechara como rey a este hombre y se buscara otro muchacho. Y aún manda al profeta y se ensaña contra el profeta y rasga el manto del profeta. El profeta le dice es que la obediencia es mucho mejor que los sacrificios, pero el hombre se ensancha en querer hacer lo que le da la gana. La insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre se le dejó una directriz, se le dejó una regla. Todo aparato electrónico, todo lo que el hombre construye viene con un librito para que se sepa cómo se va a tratar ese aparato electrónico. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al librito cuando ya el aparato electrónico está dañado, porque así somos los seres humanos. Queremos buscar las soluciones cuando ya el problema está encima de nosotros. Eso es una persona insensata, una persona que primero no lee el libro, el manual, para ver cómo va a trabajar con lo que ha comprado. Sin embargo, vamos a ello cuando ya el problema está encima de nosotros. La Biblia es la regla de fe y conducta que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo encaminarnos delante de Dios y de los hombres. De hecho, los 10 mandamientos están divididos en dos. Los primeros 4 de cómo tratar el hombre con Dios, y del 5 al 10, cómo tratar los hombres o cómo tratar nosotros como seres humanos. Los primeros 4 tienen que ver cómo el hombre tiene que caminar delante de Dios, y los últimos 6, cómo debemos vivir nosotros como sociedad. Pero ¿qué hace el hombre? No le hace caso. Entonces su insensatez le hace cometer errores y luego contra el Eterno ensaña su corazón. No debemos ser así. No debemos culpar a Dios de los errores que nosotros cometemos. No debemos culpar a Dios por los errores que nosotros, el ser humano, nuestra familia, todos cometemos. Tenemos que ser responsables y asumir que nos equivocamos, que Dios no tiene nada que ver. Mira, mis hermanos, cuando conocemos quién es Dios, el Dios de la Biblia, que dice en Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darnos un futuro y una esperanza. O sea, creo que he hablado de este tema en este canal, pero es bueno que te lo repitas, que lo repitas hasta que te lo aprendas. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, para darte un futuro y una esperanza. Dios no se levanta pensando qué maldad te va a hacer. Dios se levanta pensando qué bondad va a hacer contigo. El hecho de que tú despiertes, que puedas respirar, que puedas levantarte, que puedas ver un día más de vida, es un hecho para dar gracias a Dios. Es la gracia de Dios sobre ti. Dios te está permitiendo ver un día más donde muchos no amanecen, muchos mueren en el lecho de su muerte. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, para darte un futuro, para darte una vida. Lo que pasa es que nuestra insensatez, el no andar bajo la regla, el no entender los caminos de Dios, que a veces caminamos por caminos que pensamos que son derechos y son caminos de muerte, es lo que hace que cometamos error. Tú quieres vivir en paz. Isaías 26:3 que dice: Dios traerá paz a aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran, porque en Él confían. Si pensamos en los mandamientos de Dios, en lo que Dios quiere para con nosotros, verá que nuestra vida se va a llenar de paz. Muchas de las preocupaciones que tenemos es por no obedecer y no conocer los mandatos que Dios nos ha dejado prescrito en las Santas Escrituras. No irrites tu corazón contra Dios, más bien hazte un examen retrospectivo, hazte una radiografía espiritual, una radiografía emocional, para ver dónde tú estás fallando, para ver qué es lo que tú has dejado de hacer que ahora te está trayendo conflicto, o qué es lo que tú estás haciendo ahora que te está haciendo conflicto. Es bueno que nosotros aprendamos a examinar nuestros caminos. De hecho, la Biblia lo dice: examinemos nuestros caminos, que pensemos en qué estamos haciendo que nos está haciendo mal, y verán, vas a ver cómo tu vida va a cambiar para siempre. Llévate este consejo y te vas a acordar de mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta un próximo video.